Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos aquí presentes nuevamente para darles a conocer sobre el desarrollo del tema y de la actividad que corresponde a esta semana del lunes 13 de julio. Vamos a dar a conocer ahora el tema que tiene que ver con el aspecto económico y para ello vamos a mostrar lo siguiente. Tenemos ahí como tema desarrollarse, desarrollo y crecimiento económico. Cuando hablamos de desarrollo y crecimiento económico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Pero antes de ello vamos a dar a conocer un pequeño escrito sobre este tema. ¿Ya? A mediados del siglo pasado, el crecimiento económico era el principal aspecto que se tenía en cuenta para definir el concepto de desarrollo. Hoy, en cambio, existe un mayor énfasis en vincularlo con el logro del bienestar de la población, es decir, se considera que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el progreso del ser humano. Encontramos ahí de que nos habla del crecimiento que es un medio y el fin viene a ser el desarrollo, o sea que viene a ser el bienestar del ser humano, o sea de la población. Entonces, si nos hace si nos hace ver esa situación, podemos decir a la vez que el desarrollo y el crecimiento, si están relacionados, a la vez encontramos una determinada diferencia. ¿Y cuál sería esa diferencia? Cuando hablamos del crecimiento económico, principalmente nos centramos en el incremento de la productividad que genera un país o un determinado territorio. Ese incremento de productividad le va a generar ingresos a su economía, en el cual aquí mostramos en esta imagen. Encontramos ahí crecimiento económico que se ve en alza. ¿Por qué? Porque está incrementando su productividad y le está generando un ingreso a un determinado territorio o país. Entonces, la generación de ese ingreso o de ese incremento económico, que se le denomina crecimiento económico, tiene que ser un medio en cual nos permita alcanzar el desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? El desarrollo es acaparar a la población de un determinado país en el cual genere mejores condiciones de vida, que tenga que ver con el acceso a una buena salud, con el acceso a una buena educación, con ingresos económicos equitativos, etcétera, etcétera. Pero en esta imagen, en la siguiente, encontramos aquí un determinado individuo, un ser humano, realizando un determinado trabajo de una extracción de materia prima que a la vez se puede exportar y nos puede generar ese ingreso. Pero ese ingreso que se convierte en ingreso económico no necesariamente lo perciben todos, sino un determinado grupo. Al darse esta situación, ya no se genera el desarrollo ansiado del que se habla, sino un determinado crecimiento económico que solamente ha acaparado a un determinado grupo de personas y no en su totalidad de la población de ese determinado país. Entonces, a la vez en el tema podemos encontrar, si hay una relación, a la vez encontramos una diferencia en el cual se dice sobre el crecimiento económico y desarrollo económico. Pero en su teoría y su práctica se debería tener en cuenta que debemos de alcanzar en sí el desarrollo económico en beneficio de toda la población. ¿Qué más encontramos? Para nosotros poder medir tanto ese crecimiento económico o desarrollo económico, encontramos indicadores para medir ello. Entonces tenemos ahí el Producto Bruto Interno, que es el PBI, del ansiado PBI que siempre se escucha, que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, que puede ser trimestral, puede ser semestral o anual, pero mayormente se le da una aplicación de este tipo de mediciones de manera anual, porque justamente, y encontramos en la imagen, es anualmente que se encuentra o se mide los diferentes ingresos que se generan dentro de nuestra economía.
con el aumento de la productividad, en el cual nos va a poder permitir medir en el transcurso de determinado tiempo, que es un año, cuánto hemos crecido económicamente. Entonces, dentro del PBI podemos encontrar 4 elementos en el cual tiene que ver con el consumo de bienes y servicios de las familias. También la inversión realizada por las empresas, el gasto del Estado y las exportaciones netas definidas como la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Entonces, todo ello mide el PBI, pero el PBI no solamente es el único indicador para medir el desarrollo. También encontramos el PBI nominal, el PBI real y el PBI per cápita. El PBI per cápita se encarga de hacer una medición más global a nivel de país, ¿sí? Entonces, podemos decir que si hablamos de crecimiento y de desarrollo, también debemos de encontrar o debemos de tener estos indicadores para poder medir ello y saber en qué ruta nos encontramos, si estamos creciendo, no estamos creciendo económicamente, o de repente si nos va a permitir alcanzar el desarrollo del que tanto se habla. Entonces, estos son algunos de los indicadores. También encontramos el índice de desarrollo humano, que en sus siglas viene a ser el IDH, y encontramos en la imagen con su sigla. Pero, ¿qué es el índice de desarrollo humano? Es un indicador empleado para medir los niveles de desarrollo humano de los países, con el fin de evaluar y exponer cuáles son las posibilidades de crecimiento económico y calidad de vida que en estos existen. Es un indicador que nos permite medir a nivel de país en qué condiciones se encuentra este país con respecto a su crecimiento y desarrollo humano. Ya no solamente nos habla de un crecimiento económico que se debe alcanzar, sino que eso tiene que acaparar dentro de la población, en el cual se refleje en las condiciones de vida, ¿sí? Y entonces por eso encontramos aquí si esas condiciones de vida de la población o del ser humano, si tiene un buen acceso a salud, si tiene un buen acceso a educación, en el cual va a generar ingresos. Entonces es algo más global en el cual les permite tener un reflejo de qué manera están creciendo o se están desarrollando estos países a nivel mundial, y en este caso poner más énfasis en lo que es en Latinoamérica. Y encontramos acá un pequeño gráfico y podemos denotar que el Perú, este es un informe del 2018, que el Perú se encuentra con 0,75, un poco por debajo de los diferentes países latinoamericanos. Inclusive el escenario que muestra Chile de 0,84 no es de ahora, los chilenos nos vienen llevando desde hace mucho tiempo, buen lapso de tiempo, han crecido económicamente y así sucesivamente. Ahora, con la situación que acontece hoy en día a nivel mundial, podemos decir pues que los países van a crecer, no se van a desarrollar como han venido haciéndolo. Inclusive esta pandemia no solamente ha golpeado al sector salud, sino ha golpeado diferentes sectores de los diferentes países del mundo, en el sector económico. Entonces, va a golpear de todas formas. Si a los países mundiales, potencias a nivel mundial les golpea, por ende los va a llevar de sobresalto a los países latinoamericanos. Entonces, la situación de ahora va a servir también para que pongamos en capacidad a los diferentes países de qué hacer para poder sobresalir a ello y mejorar y poder alcanzar esos niveles de desarrollo humano que realmente se requieren, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar cuál es el pilar o cuáles son los aspectos que debemos de tener en cuenta para poder alcanzar el IDH, ¿ya? Enfatizar principalmente lo que es salud, lo que es educación, conjuntamente con los demás sectores para no poder alcanzar ello como país en vía de desarrollo. Si no, vamos a seguir en las mismas condiciones que nos encontramos, o quizás peor, más aún con esta pandemia. Ahora, vamos a encontrar también que si hablamos del desarrollo humano en el cual se quiere alcanzar, también encontramos situaciones que afectan al desarrollo.
Ahora, estas situaciones que afectan no solamente ya tiene que ver con la pandemia que encontramos hoy en día, sino de los diferentes aspectos que encontramos ahí que vienen aconteciendo en los diferentes países, en el cual tenemos la inestabilidad política, social y económica, que tiene que ver con el desenvolvimiento de un tipo de gobierno, un sistema de un país, que muchas veces no demanda la situación que acontece, su población, que acontece y los diferentes sectores que encontramos, en el cual se genera esta. Puede ser un ejemplo de la situación que encontramos aquí, ¿no? Encontramos aquí una situación de niños y de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿ya? Y que se relaciona también con el alto crecimiento demográfico y la desigualdad en la distribución del ingreso, que justamente estos ingresos pues no son distribuidos equitativamente. Estoy hablando de distribución, ¿verdad? No necesariamente de un determinado regalo, sino de distribución. Entonces, al darse esta situación, a la vez también se genera la situación que encontramos acá y lo que es el sector salud estamos mencionando. Las diferentes carencias que encontramos en el sector salud, ¿no? Y no solamente ha servido la expansión de la pandemia para que nos desnude en cuál situación nos encontramos en salud, que es una situación grave, sino que está veniendo aconteciendo desde hace mucho tiempo atrás. Ahorita también encontramos un aspecto que es la mala inversión del gasto público. Es una práctica que ya es, podemos decir, muy conocida de los diferentes gobernantes que llevan las riendas de un determinado país. Al darse esta práctica, esta situación, se genera a la vez estas imágenes que estamos mostrando y también la que encontramos acá, ¿no? De que algunos grupos sí pueden sobresalir con su infraestructura, con una mejor educación, con una mejor salud, porque pueden adquirir o pueden abastecerse a través de esta mala inversión, y el otro grupo en el cual encontramos de que siguen viviendo en las mismas condiciones y principalmente olvidados por el Estado o por un determinado sistema, ¿sí? Entonces, es la situación que encontramos lo que tiene que ver el tema sobre desarrollo y crecimiento económico, ¿sí? Que el crecimiento a la vez es un medio para llegar al desarrollo, que es el fin, en el cual tenga que ver el beneficio de toda la población en las mejores de las condiciones de vida que ellos tienen, ¿sí? Entonces, eso sería la explicación que tiene que ver con el desarrollo del tema. Y ahora vamos a dar a conocer lo que tiene que ver el desarrollo de la ficha de trabajo. Tenemos el tema, como ya hemos mencionado, desarrollo y crecimiento económico. Tenemos como competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Como capacidad, comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. Y tenemos como propósito, los estudiantes difunden la importancia de cumplir las obligaciones tributarias y crediticias y los beneficios de optar por un fondo provisional a través de un afiche. Vamos a encontrar ahí sus nombres, apellidos, grado, sección, el cual tienen que poner al detalle, el saludo respectivo, y tenemos para iniciar. Reflexiona con tus saberes previos y los recursos adjuntados para el desarrollo del trabajo lo siguiente. Tenemos ahí, ¿en qué aspectos debe mejorar el Perú para llegar a ser un país desarrollado? Entonces ustedes van a dar a conocer, jóvenes, en qué aspectos nosotros como país, como gobierno, como Estado, a través de sus autoridades, debemos de mejorar para lograr esto, un país desarrollado. No solamente que tenga crecimiento económico anualmente, sino que se alcance el desarrollo del que tanto se habla. Luego encontramos la segunda pregunta: ¿qué diferencias existen entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico? Se les está dando una pauta en la cual ustedes van a tener que profundizar y puedan responder a la pregunta. Luego tenemos ahí, ¿cómo se mide el crecimiento económico de un país? ¿Cuál es la utilidad del PBI? Primero van a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se mide el crecimiento económico?
Ahí hemos mencionado algunos indicadores, ustedes van a resolver el detalle y a la vez van a responder qué utilidad se le da al PBI de repente para hacer una determinada medición. Entonces ustedes, revisando la información, van a desarrollar las interrogantes. Luego encontramos un determinado cuadro donde encontramos, nos dice, limitaciones de los indicadores. Analiza y completa el siguiente cuadro. La persistencia de la desigualdad económica. Ustedes van a encontrar esa información. ¿Cuál es esa desigualdad económica que encontramos en los países, o en este caso en el país? Ustedes ubican la desigualdad económica que se encuentra, que puede ser más de una, más de dos. Entonces, ¿cuáles son esos factores que generan esta desigualdad económica y cuáles son esos efectos a la vez? ¿Ya? O sea, factores que propician para que se dé una desigualdad económica, y esa desigualdad económica, ¿qué efectos genera? Entonces, ustedes revisando la información van a responder en los espacios en blanco. Luego tenemos otro cuadrito donde dice índice de desarrollo humano, lo que estamos revisando también, donde nos dice, define con tus propias palabras los siguientes conceptos y responde a las interrogantes. A ver, tenemos ahí un cuadro donde dice índice de desarrollo humano. Va a dar un pequeño concepto, por eso ustedes van a revisar para que lo tengan muy en cuenta. Concepto de vulnerabilidad y concepto de resiliencia. ¿Ya? Y luego encontramos tres interrogantes que tienen que ver con esa misma parte del trabajo. ¿Cuáles son las regiones con menor IDH? O sea, ustedes van a buscar la información y van a responder. ¿Ya? ¿En qué grupo se ubica el Perú de acuerdo con el IDH elaborado por la PNUD? O sea, ustedes van a dar a conocer en qué grupo se ubica el Perú de acuerdo al IDH. ¿Ya? Esto es una encuesta que principalmente lo hizo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Entonces ustedes van revisando la información, van a dar a conocer y ahí vamos a encontrar cuál es la realidad de nuestro país con respecto a nivel mundial. Luego encontramos la siguiente interrogante que dice, ¿qué aspectos consideras que debe priorizar el Estado peruano para elevar su IDH? ¿Ya? O sea, su índice de desarrollo humano. ¿Qué debemos de hacer como Estado para priorizar y alcanzar ese anhelado desarrollo humano? Luego encontramos, ya entrando a la parte última, situación que afectan el desarrollo. Explique las principales situaciones que afectan el desarrollo y proponga alternativas de solución en cada caso. A ver, encontramos un cuadro en el cual ustedes van a hacer lo siguiente. El alto crecimiento demográfico. Este aspecto, ¿de qué manera o cómo afecta el desarrollo del país? Ustedes van a dar a conocer cómo afecta el alto crecimiento demográfico para el desarrollo de un país. También van a proponer en la desigualdad en la distribución de ingresos, cómo afecta este aspecto en el desarrollo de un país. Y también la mala inversión del gasto público, cómo afecta este aspecto para el desarrollo del país. Una vez que van a dar a conocer de qué manera afecta esos tres aspectos, ustedes fundamentando en los espacios en blanco, van a buscar o van a ubicar cómo podemos solucionar ese problema. O sea, el alto crecimiento demográfico, ¿cómo podemos solucionarlo? Ustedes van a dar a conocer en el espacio en el blanco cómo nosotros podemos solucionar este problema. Y así sucesivamente los demás espacios en blanco con sus respectivos aspectos. ¿Ya? Y dos interrogantes más donde dice,
cómo ha evolucionado la pobreza en el Perú, un tema muy importante, el cual ustedes deben de conocer y tener como referencia de qué manera la pobreza ha ido evolucionando rápidamente dentro de nuestro país. ¿Ya? Y la siguiente pregunta, ¿por qué se señala que la brecha de la pobreza urbano-rural se ha mantenido en dicho periodo? O sea, ¿por qué en este tiempo que se ha incrementado la pobreza se ha seguido manteniendo esta brecha urbano-rural? ¿Por qué todo este periodo se sigue manteniendo todavía esa situación? Entonces ustedes, revisando la información juntamente con los recursos adjuntados, van a responder a las preguntas y a los cuadros que tenemos ahí para desarrollar. Y como producto final van a encontrar ahí: elabora un afiche sobre campañas de difusión y concientización sobre el desarrollo y crecimiento económico en el Perú. A ver, ¿de qué manera ustedes me van a elaborar? Se va a juntar un modelo, una pauta de cómo elaborar sus afiches, pero a la vez les doy un alcance. Ustedes van a elaborar un afiche y los afiches sirven para realizar una determinada campaña en cual se difunde de qué manera ustedes se puede alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico en el Perú. De repente, con qué tipo de acciones, con qué tipo de reformas ustedes en su afiche van a dar a conocer. Pueden utilizar ahí imágenes, avisos y así sucesivamente. Bueno, jóvenes, eso sería la explicación que tiene que ver con el desarrollo de la actividad que corresponde esta semana, ¿sí? No se olviden, jóvenes, que la entrega de los trabajos es principalmente por la plataforma, ¿sí? No utilicen el correo ni el WhatsApp, es principalmente por la plataforma en la fecha indicada que se les asigna, ¿sí? Eso sería todo, jóvenes, con respecto al desarrollo del trabajo, y esperando que estén bien de salud y encontrarnos en la siguiente oportunidad. Nos vemos, jóvenes.